Y ¿les parece bien si oramos? Vamos a pedir al Señor su gracia, su dirección esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa. Gracias porque sabemos que tú tienes el alimento, Señor, la palabra que has preparado para nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Solamente tú puedes mostrarse, Señor, dirección a nuestras vidas. Solamente tú puedes mostrarnos el camino a seguir. Y solamente, Señor, es tu palabra la que puede transformarnos y cambiarnos. Solo tu palabra puede darle vida al que no te tiene. Y solo tu palabra puede verdaderamente construirnos, Señor. Rogamos tu dirección esta mañana. Yo te pido mucha gracia. Te pido que me ayudes a mantenerme humilde. Señor, que los escalones que subí, el escalón que subí, Señor, es suficiente, Señor, para mover cosas en la carne, Señor. Y te pido que seas tú glorificado, que nuestros corazones sean humillados ante el Dios de toda majestad. Señor, que tú seas honrado, que Cristo sea glorificado esta mañana. Queremos ver más de ti, Señor. Queremos conocerte más y queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Rogamos tu obra en medio de este lugar y todo esto lo pedimos, Señor, en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Amén. Bien, pues buenos días a todos. Gracias a nuestro gran Señor y Rey que nos permite reunirnos esta mañana y aprender más de su palabra. Y es que, como decíamos, solamente por medio de ella y en el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos pelear las grandes batallas que como cristianos enfrentamos. O sea, es una batalla. Enfrentamos guerra y la vamos a tener todos los días de nuestra vida. Vamos a hallar algunos momentos de descanso, ¿no? Donde podemos ahí reposar un momento, pero en verdad es una batalla todo el tiempo. Enfrentamos muchas veces diferentes tipos de peleas y una de ellas es el hecho de juzgar a los demás. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Veremos en esta mañana cómo el Señor nos da instrucciones de cómo debemos de tratar con este pecado en nuestras vidas. Y bien, dije, pecado. Es un pecado, no es una debilidad, es un pecado. No es una debilidad, es un pecado. Muchas veces juzgamos a los demás incorrectamente. Y yo remarco una vez más, esto es pecado. Hay una historia que cuenta acerca del primer día en el que un predicador asistió a una conferencia muy famosa, ¿no?, en Estados Unidos, y se le acercó un hombre que había esperado para escucharlo hablar durante mucho tiempo. Y al hablar con él, pues manifestó esa alegría y ese gozo, ¿no?, de ver ese deseo cumplido, ¿no?, o realizado, ¿no? Esa noche, ese predicador durante la conferencia notó al hombre sentado frente a él. Pero unos minutos después de comenzar el mensaje, se quedó profundamente dormido. Este predicador pensó para sí mismo que, bueno, quizá estaba cansado, quizá el viaje estuvo muy largo y que no pudo evitarlo. Pero lo mismo sucedió las siguientes noches, ¿no? Y este predicador prontamente descubrió que, bueno, estaba siendo exasperado, ¿no? Estaba creciendo en exasperación con esto, ¿no? La última noche del evento, de la conferencia, se le acercó la esposa de este hombre y se disculpó por la falta de atención de su esposo durante los mensajes. Y luego le explicó que recientemente le habían diagnosticado a él una enfermedad terminal y que la medicación que estaba tomando para aliviar el dolor le producía mucho sueño. Pero que una de las ambiciones durante toda su vida había sido escuchar a este predicador antes de morir, y ahora se había cumplido este objetivo, ¿no? Entonces nuestra mente tiende a acusar muy pronto, tiende a sacar conclusiones muy rápido. No voy a preguntar quiénes, ¿no? Pero nuestra mente tiende a sacar conclusiones demasiado rápido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la caricatura de Speedy González? Aquel roedor café oriundo de México, que era muy inteligente y muy rápido, y que según algunos brutos, pues lo quitaron, ¿no? Porque fomentaba el racismo, ¿no? ¿Cómo quitaron a Speedy González? Pero bueno, ¿no? Pero muchas veces así somos, como Speedy González, cuando se trata de juzgar a alguien sin pensarlo.
¿no? Muchas veces somos así, sin analizar llegamos a conclusiones bien precipitadas acerca de las personas y rápidamente arrojamos palabras de juicio sobre ellas. Ahora, es que la palabra de Dios nos dice que podemos juzgar a los demás, ¿no? Bueno, este es uno de los pecados que Jerry Bridges señala en su libro, ¿no? Pecados respetables. Y dice cómo podemos nosotros caer fácilmente debido a que lo disfrazamos en el deseo de que se haga lo correcto. Dentro de nosotros, recientemente hablamos de esto, pero dentro de nosotros tenemos como un sentido, ese sentido de justicia, ¿no? Porque fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. Y dentro de ese sentido de justicia que tenemos, anhelamos que las cosas se hagan bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero nos enfrentamos con un problema, tenemos una mente caída, ¿sí? Tenemos remanente de pecado en nosotros y muchas veces el problema es que cuando emitimos juicios lo hacemos con orgullo y de manera injusta. Déjame ponerlo de esta manera. Yo puedo tener una forma de pensar muy diferente a la tuya en diferentes aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, ¿no? A mí me gustan, a mí, no tiene que gustarte a ti, pero a mí me gusta, por ejemplo, me gusta, vamos a trasladarlo al asunto de la liturgia, ¿no? En cómo llevamos las reuniones, ¿no? Los domingos y los miércoles. A mí en lo personal me gustan los himnos bautistas, que hablan de un piano, una guitarra, a lo mejor un cello, ¿no? Un violín y escuchar, cantar esos preciosos himnos, ¿no? Pero a ti te encanta cantar las preciosas alabanzas, como lo hicimos hace un rato, ¿no? Con guitarra y batería y todo, y la guitarra eléctrica, los sintetizadores y todo lo que se le mete, ¿no? Entonces yo tengo ese sentido como de justicia, porque como que yo entiendo que se debe hacer de esta forma, ¿sí? Y en mi orgullo yo considero que yo tengo la postura correcta, ¿sí? Que no hay otra. Pero si a ti te gusta la alabanza diferente, entonces yo ya te estoy juzgando a ti. Yo ya considero que tú estás en lo incorrecto. Porque nosotros siempre estamos en lo correcto, ¿verdad que sí? Muchas veces así es, ¿no? Yo considero que mi forma de pensar es la correcta y la de los demás, pues no tanto, ¿no? Entonces, yo aquí no estoy considerando a que la otra persona puede estar en lo correcto, en que lo que está diciendo puede estar en lo correcto. Y rápidamente asumimos cosas, rápidamente juzgamos a la gente y lo hacemos a la manera de Speedy González, así, rapidísimo, ¿no? Me encuentro de una manera muy rápida juzgando a mis hermanos. En un momento vamos a hablar acerca de qué es la palabra juzgar, ¿no? Pero de manera negativa, al hablar de juzgar, lo que estamos hablando es el hecho de formarnos una opinión acerca de alguien, ¿sí? Y llegar a conclusiones que muy posiblemente están equivocadas. Y cuando digo muy posiblemente es casi la mayoría de las veces, ¿no? Muchas veces esas opiniones y juicios que formamos en contra de alguien, escucha, o acerca de alguien, están basadas en lo que yo pienso, en lo que yo creo y muy peligroso en lo que yo siento. Lo que creo, lo que veo, perdón, y lo que siento. Ahí es donde basamos muchas veces nuestros criterios hacia otras personas. La Universidad de Princeton en Nueva Jersey, en Estados Unidos, hace unos años hizo un estudio acerca de las personas, ¿no? Cómo ellos en menos de 40 segundos, hermanos, en menos de 40 segundos podían sacar conclusiones de la personalidad de su interlocutor. Este examen estaba basado en determinar la personalidad del interlocutor solamente en escuchar un hola, en escuchar, en ver un gesto, ¿sí? En ver alguna actitud, en sentir algún aspecto de su personalidad, ¿sí? En algún modal, ¿sí? En modales, ¿no? En 40 segundos, según este examen, nosotros, y otra universidad también, Glasgow, según esto, en 40 segundos determinamos la personalidad de un sujeto, ¿no? Y esa imagen que nosotros llegamos a formar de una persona puede ser tan fuerte que incluso es difícil que nos podamos desarraigar esa primer impresión, si tú me lo permites, de una manera rápida y fácil. Otro estudio se realizó en otra parte, en Canadá, en la Columbia Británica, y mostró que muchas veces es difícil quitarle ese calificativo que le colocamos a una persona, ¿no?
Vamos a ponerlo en un ejemplo rápido, ¿no? Tú estás aquí en la iglesia y llega un hermano a la carrera, ¿no? Llega un hermano a la carrera y no te saluda, ¿sí? Llegó a la prisa y no te saludó y tú lo consideraste como una grosería, ¿no? Tú ya lo tienes como una grosería. Bueno, no importa cuántas veces llegue esa persona y te salude de la manera más cálida y más atenta, para ti esa persona ya es un grosero. Para ti esa persona es el hermano nunca saluda, ¿no? Ya para ti ya es así. Es muy difícil que te quites ese concepto, ¿sí? Es decir, ya formaste un juicio que, justo o injusto, injusto acerca de esa persona, porque él no es así de manera regular, fue esa ocasión, ¿no? Como dicen, ¿no? Mata un perro y te van a decir siempre, ¿cómo? Mata perros, dicen, ¿no? O sea, lo juzgaste por lo que viste, por lo que te pareció, ¿sí? No era la realidad, pero, y escucha, puedes estar muy, muy equivocado. Entonces, la raíz de juzgar a los demás se origina en el orgullo, porque yo considero que mi juicio es el correcto, o sea, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, ¿sí? No lo medité, no vi las circunstancias alrededor, no vi lo que estaba pasando y yo emití un juicio sin conocer la vida de la persona, como hablamos del predicador, ¿no? Al principio. Y es orgullo, porque además de esto, yo asumo, ¿no? Que entonces, o sea, sin conocer el entorno, yo pienso que mi juicio es el verdadero, mi posición es la verdadera, ¿no? Cuando se juzga de esta manera, hermanos, lo que se muestra es, por un lado, la ausencia de misericordia, esto es importante, la ausencia de misericordia, y por otro lado, es una falta de análisis en las circunstancias a mi alrededor, ¿no? Para conocer cuál es la condición real de una persona. Eso fue lo que le pasó al rey David. Quisiera que me acompañes. Hemos estado hablando recientemente mucho del rey David, pero quiero que me acompañes, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Bueno, la historia es bien conocida por todos, ¿no? En orden de resumirla, um, David tomó a la mujer de Urías Ceteo y no solo la tomó, ¿no? Sino que mató a este hombre que era uno de los guerreros valientes, ¿se acuerdan? Lo puso hasta el frente de la batalla para que muriera. El capítulo 11, de hecho, si tú ves, el último versículo concluye con el desagrado de Dios hacia David. Natán, o sea, se acerca a David en el capítulo 12 para expresar este desagrado de Dios, ¿sí? David, Natán viene a amonestar al rey David por lo que había hecho, ¿sí? Y Natán viene con una parábola, ¿sí? Pidiéndole que David pues juzgara el asunto, en el cual en la historia presenta a dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. ¿Se acuerdan? De hecho está ahí, si ustedes lo pueden seguir leyendo, ¿no? Este hombre rico nos cuenta la historia que tenía muchas ovejas, tenía vacas, ¿no? Pero en una ocasión viene un hombre a visitarle, ¿sí? Y este hombre, en vez de tomar una de sus ovejas para prepararla como comida para este visitante, lo que hace es que le quita la oveja a un hombre pobre. Este hombre pobre tenía solamente una corderita. Esa corderita la había cuidado, la había criado, y él, sin considerarlo, toma a esta oveja, ¿sí? Y la mata y prepara la comida. Ahora mira cuál es la manera. Obviamente entendemos que está hablando de Betsabé, ¿estamos de acuerdo? Está hablando de Betsabé, de lo que había pasado con Urías. Es decir, yo conozco lo que, por medio de una parábola, Natán le está diciendo que Dios sabía lo que había sucedido, ¿sí? Pero él no entendió. Mira cómo fue la manera en cómo David juzgó rápidamente el asunto. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra el hombre que mató a la corderita, contra aquel hombre rico, aquel hombre, ¿no? Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué fue lo que hizo David? Con mucha rapidez, ¿sí? Con mucha facilidad juzgó el asunto, ¿sí? Se olvidó de su pecado y antes de juzgar su propio pecado, juzgó el asunto de este hombre, ¿no?
Nosotros, hermanos, somos muy rápidos para juzgar situaciones. Sin pensarlo, emitimos juicios, ¿sí? Sin ninguna misericordia, sin considerar nuestro propio pecado, juzgamos a los demás. Se nos hace muy fácil apuntar el dedo en contra de los demás. Bueno, David no estaba viendo esa viga que tenía en su ojo, ¿no? Y juzgó el asunto muy rápido. Pero el pecado que él había cometido era muy, muy grave. ¿Estamos de acuerdo? Muy, muy grave. Mira el versículo 7. Aquí el profeta le hace saber. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Puedes darte cuenta, el criterio de David había sido nublado, no estaba viendo. Había visto el pecado de los demás, pero no el suyo. Vamos a ver un pasaje más, vamos a saltar hasta el Nuevo Testamento, por favor. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Muchas veces emitimos juicios por ignorancia, hermanos, ¿sí? En vez de preguntar por esto o por aquello, o por qué es que está pasando algo, asumimos lo que yo creo, lo que yo pienso. No, esto pasó por esto, ¿sí o no? Asumimos muy rápido. Esto yo sé, pasó por esto y por esto, como si tuviéramos todos los elementos. Y Jesús muchas veces nos muestra que no es nada, pero nada de lo que nosotros pensamos. Aquí en Juan, nosotros vemos la sanidad de un hombre ciego, ¿ok? De eso está hablando, ¿ok? Era un hombre ciego de nacimiento. Y esto nos deja ver, por un lado, la condición tan desalentadora en la que estaba este hombre. Ahora, era ciego desde nacimiento, ¿no? Jamás pudo ver un color, jamás nada, ¿no? Ciego, ¿no? Pero también nos deja ver la misericordia de nuestro Señor y lo maravilloso del milagro. Fíjate, versículo 1, dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, ¿no? Lo vio nada más. Ahora, ¿cómo juzgan los discípulos? Versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ah? Bueno, muchos judíos creían o tenían la creencia de que, así como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que todas las calamidades y todas las consecuencias y todos estos efectos venían o se originaban por algún pecado, que era un castigo de Dios, ¿sí? Por algún pecado específico. Y como esta era una enfermedad congénita, es decir, que era desde el nacimiento, ellos creían, ¿sí?, que se podía originar por algún pecado de los padres, ¿sí? Algún pecado de los padres. Algo que hicieron mal que entonces victimizó al hijo, ¿no? Incluso en el vientre. Pero Jesús en esta ocasión, fíjate lo que él hace. Él descarta todas las interpretaciones inapropiadas porque Dios permitió que naciese así para glorificarse, para exaltar sus obras. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Sí? Ahora, es importante aquí recalcar, mis hermanos, que Jesús no está diciendo que no hayan pruebas de Dios ordenadas como castigos. ¿Estamos de acuerdo? No está diciendo eso, ¿sí? En la historia de David que mencionamos hace un momento, ¿qué fue lo que pasó con David? Le fue quitado un hijo, ¿se acuerdan? Y además de todas las consecuencias que tuvo después durante toda su vida. Entonces no nos está diciendo que no sean originadas, que no haya consecuencias por eso. Tampoco de ninguna manera está diciendo que no hayan sufrimientos en consecuencia por el pecado. Porque si nosotros vemos en Romanos 5, 12 al 21, nos habla que a final de cuentas, toda consecuencia o todo sufrimiento proviene de la caída de Adán. Toda consecuencia de pecado viene de ahí, todo sufrimiento, ¿estamos de acuerdo? Se origina ahí. Pero el punto aquí, lo que Cristo hace notar, es que no podemos ser tan rápidos, hermanos. No podemos ser tan insensibles. No podemos asumir que todo el sufrimiento, ¿sí?, por el que puede estar pasando una persona es por un castigo de Dios, siempre. No podemos asumir de esta forma, ¿sí?, o decir que hay una relación directa entre el sufrimiento y el grado de culpa, ¿sí?, encuadrando todo el aspecto, todo lo que sucede a solamente dos posibilidades. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se dan cuenta? O sea, en nuestro mundito encuadramos dos cosas nada más. Por esto, yo ya tengo la solución. Así somos, ¿no? Juzgamos muy a la Speedy González, ¿no?
¿En cuántos problemas, mis amados, no nos hemos metido por juzgar de una manera rápida e injusta? ¿En cuántos problemas no nos hemos metido por juzgar una situación sin antes considerar todas las circunstancias a su alrededor? ¿Sí o no? Muchas veces, ¿sí? Y muchas veces no consideramos la gloria de Dios, que Dios sea exaltado. Solo Dios, y solo Dios conoce el corazón del hombre. Solamente Dios sabe cómo están los corazones. Y porque Dios conoce los corazones, solo Dios puede juzgar a los demás. ¿Sí? En una ocasión, el teólogo y evangelista Juan Wesley, él contó la historia de un hombre al que él le tenía bien poquito respeto porque lo consideraba como un hombre avaro. En una ocasión, este hombre que era pobre, al cual Wesley consideraba avaro, contribuyó con una pequeña donación a una organización benéfica. Y Wesley lo criticó abiertamente. Después de unos días, este hombre vino a buscar a John Wesley en privado y le dijo que había estado viviendo de chiribias. ¿Cuántos conocen las chiribias? ¿Las ubican? Son como hortalizas, son como zanahorias, pues, hagan de cuenta, ¿no? Son humildes, ¿no? Son hortalizas, ¿no? Y dice que había vivido comiendo estas hortalizas o chiribias y agua durante semanas. Él explicó que antes de su conversión se había hecho de muchas deudas, ¿sí? Y ahora, al limitarse en todo y no comprar nada para sí mismo, estaba pagando a sus acreedores uno a uno. Este hombre escucha lo que le dijo a Wesley: Cristo me ha hecho un hombre honesto y debido a esto, con todas estas deudas que tengo que pagar, solo puedo dar unas pocas ofrendas aparte de mi diezmo. Debo arreglar cuentas con mis vecinos mundanos y mostrarles lo que la gracia de Dios puede hacer en el corazón de un hombre que una vez fue deshonesto. Wesley, al escuchar esto, se disculpó con este hombre y le pidió perdón, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, al mencionar el ejemplo de David, ¿no? Al mencionar el ejemplo de los discípulos de Juan 9 y ahora, ¿no?, de Wesley, vemos nosotros que al juzgar de manera apresurada e injusta, lo que queda exhibido es nuestro orgullo, hermanos, nuestra ignorancia de las circunstancias. Por un lado, creemos que nuestra posición es la correcta y por otro lado, manifestamos nuestra franca ignorancia de los asuntos porque no conocemos todo. Quiero leerte lo que dice Romanos 2.1 en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha. Es la palabra de Dios. Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, ¿no? Aquí Pablo está desenmascarando a los judíos y gentiles que estaban juzgando a los del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Donde nos habla de toda de la universalidad, ¿no? De la caída del hombre, ¿no? Entonces, aquí los desenmascara, ¿sí? Porque ellos juzgaban a todas estas personas del capítulo 1, ¿sí? Pero ellos mismos asumían que estaban exentos de la ira. O sea, eso yo soy inmune, a mí no me toca, ¿no? Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. ¿Sí? Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. ¿Sí? En otras palabras, el juicio que estaban ellos emitiendo era una autocondenación. Cuando yo tengo un sentido, un entendimiento, ¿sí? Cuando hay un entendimiento de que algo está mal, de que algo es incorrecto, y yo lo hago, ¿tengo excusa? No. El hombre caído, el hombre que no conoce a Dios, ¿sí?, y que juzga una situación, pero él mismo la hace, queda sin excusa. ¿Sí? La persona que está mal, que sabe que está mal que se le quite la esposa a otro, ¿no? Pero esa persona le quita la esposa a alguien más, no tiene ninguna excusa, ¿no? Cuando haces lo mismo que condenas en los demás, lo que haces es tratar de excusarte, pasas por alto tu pecado. Hermanos, nada más grave que eso, nada más grave que eso.
La justicia propia, hermanos, es tan peligrosa porque por un lado lo que hace es bajar el estándar moral de Dios, ¿sí? Y por otro lado, no distingue su pecaminosidad, ¿sí? Cuando una persona reduce el estándar de la justicia de Dios, son aquellas personas que dicen, ay, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan santo, o sea, sí, sí voy a la iglesia y sí, pero eso de la santidad es mucho, ¿sí? Minimiza su pecaminosidad. Bueno, el tema que queremos ver ahorita es la hipocresía, hermanos, al juzgar a otros, ¿no? Y es lo que Pablo trata en este lugar, en esta sección de aquí de Romanos. O sea, está juzgando la hipocresía de aquellos que juzgan injustamente a otros. Es ahí donde quisiera centrarme en esta enseñanza, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos creen que podemos juzgar? ¿Todos podemos juzgar o no podemos juzgar? A veces puede haber como un puedo o no puedo, ¿no? Bueno, vamos a ver Juan 7:24. Y de hecho les voy a pedir que mantengamos una marca ahí porque vamos a estar regresando. De hecho vamos a movernos ahí. Juan 7:24, por favor. Sí. Juan 7:24. Dice la palabra, no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. La Nueva Traducción Viviente me gustó cómo cómo lo traduce, valga la redundancia. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente, ¿no? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Entonces vamos a quedarnos ahí en este texto un ratito, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar un poco acerca de lo que es la palabra juzgar, ¿no? El verbo griego que se traduce como juzgar es, en original es crino, perdón, no trino, crino con K, crino, ¿sí? Y este verbo tiene múltiples traducciones, pero entre las que podemos aplicar esta mañana están distinguir, discernir, ¿no? Decidir mental o judicialmente, condenar, determinar, hacer diferencia, y también habla de juicio y de juez, ¿no? Juzgar, ¿no? Bueno, cuando la Biblia habla de juzgar y que se nos dice que juzguemos con justo juicio, como acabamos de ver ahorita en este versículo, eh, al tratarse de nosotros, no está diciendo que nos sentemos en el lugar de juez. Y entonces yo puedo desde mi asiento, juzgar todas las situaciones como si fuera yo exactamente eso, un juez. No puedo hacer eso, hermanos, porque Dios es el único juez, ¿sí? Tenemos un versículo ahí atrás. ¿Me ayudas? Sí. Nosotros tenemos que partir primero del hecho de que Dios es el único juez. ¿Estamos de acuerdo? Cantamos hace un rato, eres Dios de toda majestad. Bueno, Dios es el único juez, ¿sí? Dice Juan, Salmo 54, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo, ¿sí? Un día Él va a juzgar, un día Él va a juzgar a todo el mundo, hermanos. Y un día Él también va a juzgar a los que rechazan a Cristo. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Sí? Si tú estás rechazando el mensaje del Evangelio, lo sigues posponiendo y posponiendo y rechazándolo, un día tú vas a enfrentar el juicio de Dios. A menos de que te arrepientas y pongas tu confianza en el único Dios, en el único Salvador que es Jesucristo. A menos que confíes en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, confiando en que Él murió en la cruz por ti, que Él derramó su sangre por ti. A menos que hagas eso, que te arrepientas, que confíes en Cristo, en amor te lo digo, es una advertencia seria. Tú vas a enfrentar toda la armería de Dios, tú vas a enfrentar su arco, su espada, sus armas son mortales. Es decir, habla del juicio de Dios, ¿sí?
Él está teniendo paciencia contigo, está teniendo paciencia contigo, que vengas a Él. Pero un día esa paciencia se va a agotar. Un día esa paciencia va a terminar. Un día vas a estar delante de Él. Y solamente en Cristo puedes hallar perdón y vida eterna. Solo poniendo tu confianza en Cristo tú puedes ser libertado. Solamente poniendo tu confianza en Cristo tú escaparás del juicio venidero. Es de la única forma. Y la palabra te dice que si corres a Él y si vienes en fe a Él, Él te va a dar vida eterna. Así que, amada iglesia del Señor, nuestro Dios es el único juez por sobre todas las cosas. Nuestro Dios es el único juez por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. ¿Sí? Escucha, Dios no es como el hombre cuando el hombre juzga. ¿Sí? Dios es juez, pero cuando Dios juzga, no juzga conforme a las apariencias. Él juzga las intenciones del corazón. David ya al final de sus días, cuando ya le está por pasar la antorcha a Salomón, cuando ya está sus últimos días, ¿no? Él está pasando ese encargo en esa preparación del templo a Salomón. Él le da instrucciones muy claras, ¿sí? En base a todo lo que ha vivido, en base a que ha visto que Dios juzga su corazón, en base a todo lo que ha aprendido de su caminar con Dios. Él le enseña que Dios ve el corazón. Mira 1 Crónicas 28:9. Él le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Sí? Porque Jehová escudriña los corazones de ¿quiénes? De todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Sí? Dios conoce la necesidad del ser humano. La necesidad del hombre es salvación. Él sabe que el hombre tiene pecado y necesita salvación. Dios conoce la necesidad del corazón. Tú estás aquí esta mañana, quizá tú no sabes cuál es tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Necesitas a Cristo y Él quiere que reconozcas tu necesidad por salvación. Pero también, si tú estás en Cristo, Dios sabe que tienes esa tendencia a juzgar. Ya estás juzgando al pastor porque tarda mucho. Tienes esa tendencia, yo tengo esa tendencia, tenemos esa inclinación, ¿sí? Nuestro Dios, hermanos, es un Dios justo. Salmo 148, 9 y 10 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Sí? Nuestros corazones, hermanos, están inclinados a juzgar a los demás, ¿sí? Pero yo te pregunto, en base a la misericordia que has recibido, en base a la gracia, a la bondad que Dios te ha dado y que te ha mostrado, nosotros no podemos ponernos en una posición donde estemos juzgando a los otros de manera injusta. No está bien. Pero sí se nos ha llamado a juzgar en el sentido de discernir. ¿Se acuerdan que es uno de los significados? En el sentido de hacer diferencia, en el sentido de juzgar una situación, ¿sí? En un mundo caído en el cual vivimos, nosotros necesitamos juzgar a los falsos maestros, ¿no creen? ¿Sí o no? Necesitamos juzgar las enseñanzas de los lobos que se quieren meter. Necesitamos juzgar las enseñanzas. Ustedes tienen que juzgar la enseñanza de este púlpito, ¿sí sabían, verdad? Tienen que discernir y checar si lo que se está enseñando, ¿no? Necesitamos distinguir si las enseñanzas son bíblicas o son antibíblicas. Necesitamos separar entre lo que enseña el mundo y lo que enseña la Escritura. Y de esta manera podamos conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿podemos juzgar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro que sí, por supuesto. Entonces lo siguiente es, bueno, ¿cómo debo de juzgar? Ahora sí, Juan 7:24, le dije que nos quedáramos. Dice que no juzguemos según ¿qué? Según las apariencias, según lo que yo veo, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa en este entorno cuando Jesús está diciendo esto aquí en Juan 7? Bueno, era la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Era aquella celebración gozosa en la que los judíos recordaban, bueno, se celebraba la cosecha, pero también se recordaba aquella salida de Egipto y cómo ellos estuvieron
morando en cabañas temporales, ¿se acuerdan? Entonces en esas fiestas venía gente y celebraban esto y habitaban ahí, ¿no? Sí. Y esto también tenía una vista o miraba hacia la venida del Mesías, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Con ellos. Ahora, como siempre y durante todo el ministerio de Jesús, siempre han habido dos grupos, ¿sí? Un grupo que le seguía verdaderamente y otro grupo que siempre estaba ahí buscándolo y tratando de hallar ocasión para que cayera. ¿Se acuerdan? Siempre, durante todo el tiempo, ¿sí? Ese grupo cuestionaba a Jesús por los milagros que llevaba a cabo. Para muchos del pueblo judío, el día de reposo era solamente una ceremonia, era solamente un rito. Se llevaba a cabo la circuncisión, de hecho ve el texto ahí en el versículo 23, no te distraigas por favor. Versículo 23 y 24, se llevaba a cabo la circuncisión. ¿Sí? ¿La circuncisión qué es? Es una operación menor, una operación quirúrgica menor que se le hace a un niño que puede llegar a ser dolorosa, ¿estamos de acuerdo? Pero sus beneficios verdaderamente son menores si tú los comparas con el hecho de una sanidad hecha a un hombre, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, entonces en el versículo 23, ¿cuál es el problema? Jesús le dice que ellos llevan a cabo la circuncisión de los niños. ¿Cuándo? En el día de reposo. ¿Sí? Pero Jesús les dice, os enojáis conmigo, lee tu Biblia y ora cada día, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente un hombre. ¿A quién se está refiriendo aquí, hermanos? Al paralítico de Betesda, ahí en capítulo 5. Se está refiriendo a él. ¿Cuándo fue sanado? El día de reposo, exactamente. ¿Sí? Y estos hombres, y lo que está tratando Jesús con ellos, es de que llevaban a cabo la circuncisión para obedecer aquel rito, aquella ordenanza, ¿sí? De una manera ritualista, llevando a cabo la ley de Moisés, que es la circuncisión. Pero ahora lo están criticando a Jesús porque sanara a un hombre en el día de reposo. Escucha, pregunta, si se le permite a un hombre llevar a cabo una operación necesaria, ¿no se le debería permitir a Jesús que llevara a cabo una obra misericordiosa? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Sanó a este hombre totalmente y ellos consideraron solamente que era una falta. Era una falta para ellos, ¿no? Juzgaron injustamente según las apariencias. Ellos vieron a Jesús como un pecador y yo como un hombre justo. Así es como se estaban viendo, ¿sí? Y Jesús les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿sí? Nunca hay un justo juicio, hermanos, cuando yo estoy juzgando conforme a las apariencias. Nunca. ¿Han visto ustedes aquella escultura de la justicia? Aquella figura icónica o escultura icónica. ¿Cómo es? Está ciega, ¿no? Es una mujer que en una mano sostiene una balanza, en otra mano una espada y tiene una venda. Bueno, esto lo ilustra perfectamente. La justicia no puede estar basándose en lo que ve. Está perfecto, ¿no creen? Se ilustra muy bien, ¿no? Si yo voy a juzgar, yo no puedo juzgar conforme a las apariencias. Entonces, ¿cómo podemos juzgar con justo juicio? La palabra nos dice cómo hay un orden en cómo debemos de juzgar, ¿sí? Si voy a realizar un juicio, debe de ser justo, debe ser correcto. Y lo primero que tengo que ver, ¿qué cosa es? ¿Cómo está quién? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Debo quitar entonces primero mi pecado para yo juzgar justamente. Una vez que yo quito eso que me está estorbando, una vez que yo quito eso que me está impidiendo tener un buen juicio, puedo entonces con libertad juzgar a otro, pero ¿para qué? ¿Para enseñorearme de él o para poderlo ayudar? Es para poderlo ayudar, para ir en su rescate, para ayudarlo, ¿no? Para que él salga de su error. Y yo quisiera tomar como última sección de esta predicación, no estoy diciendo que estemos terminando, todavía falta, pero Mateo 7, por favor. Vamos a Mateo 7. ¿Sí? En un tiempo muy corto, esperemos que estemos ya estudiando el Sermón del Monte. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay muchísimos aspectos, ¿no?, que vamos a poder ver ahí.
¿sí? El Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ¿no? Y dentro de... Hay como que una lista de versículos que se interpretan muy mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Se interpretan muy mal. Bueno, este está como que en el top 5. Está como que en los primeros, en los que más se interpretan de una manera errónea, ¿sí? Normalmente cuando alguien quiere excusarse, cuando tú haces una evaluación moral acerca de alguien y trata de excusarse, lo primero que te dice es que, Mateo 7:1, no juzgues para que no seáis juzgados, ¿no? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. Es lo que te dice, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso es lo que citan esto, ¿no? Cuando tratas algún asunto con la gente y la gente se ofende, en automático sacan ese versículo, enseguida, ¿no? Entonces vamos a extraer de manera breve lo que Jesús nos quiere enseñar, lo que dejó en este texto para que aprendiésemos. Y lo primero que podría brincarnos es lo que acabamos de hablar en Juan 7, como que hay una discrepancia. Porque aquí en Mateo 7 se me dice que, ¿qué cosa? ¿Que juzgue o que no juzgue? Y en Juan 7 se me dice que juzgue o que no juzgue. Que sí juzgue, pero que juzgue con justo juicio. No hay ninguna discrepancia, ninguna confusión, ¿sí? No hay nada. Nada se contrapone, ¿sí? Además, fíjate por favor ahí en Mateo 7, ¿no? Si yo no estoy juzgando, si yo no estoy discerniendo, ¿cómo puedo hacer un juicio, una evaluación acerca de los falsos maestros? Mira cómo les dice Jesús en el versículo 6. Los llama como perros y cerdos, ¿sí o no? Ve tu Biblia. Así le llama. Entonces, no puede ser que no me esté diciendo acerca de juzgar. Hay un juicio que se tiene que hacer. Y si tú te das cuenta, en el versículo 16 está hablando acerca de los falsos maestros. En el versículo 15 habla de esos lobos rapaces, ¿no? ¿Sí o no? Y en el versículo 16 dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si hay un juicio, hay una evaluación moral que yo tengo que hacer. Entonces, no me está diciendo que no juzgue. No es ese el punto, ¿sí? No hay ninguna contradicción entre Mateo 7 y Juan 7, mis amados. El asunto es ver el texto en el contexto. Es ver el texto en el contexto, ¿sí? ¿Qué nos enseña a grosso modo o de manera muy amplia y muy rica el Sermón del Monte, ¿no? Nos enseña esta diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera. Creo que el miércoles, en la enseñanza del miércoles, estuvimos nosotros hablando de esas dos formas de vivir, esta religión falsa y la religión verdadera. Y cómo en una pequeña sección, ahí más adelante, en el capítulo 7, nos habla siempre de dos formas de vida. Nos habla de dos puertas, ¿se acuerdan? La ancha y la angosta. Nos habla de dos caminos, ¿sí? Nos habla de dos frutos, nos habla de dos árboles, nos habla de dos constructores, nos habla de dos cimientos, nos habla de dos resultados y nos habla de dos destinos, ¿sí? Vida eterna, perdición, hermanos, ¿sí? Entonces, Jesús lo que habla aquí, ¿sí? Es esas dos vidas, esas dos formas de vida que se pueden vivir, ¿sí? Aquí está hablando que los que viven esa religión verdadera, aquellos bienaventurados del capítulo 5, aquellos que siguen las ordenanzas que Él da a través del Sermón del Monte, aquellos que tienen sus ojos puestos en las cosas eternas, que no se afanan, que nos habla el capítulo 6, ¿sí? Aquellos que se someten a las leyes del reino, aquellos que se someten a las leyes de Dios, ¿sí? No deben de juzgar como los hipócritas. Ese es el contraste. La hipocresía es lo que está tratando, ¿sí? Aquellos que aparentan vivir espiritualmente, pero con su vida la viven deshonrando a Dios, ¿sí? Viviendo unas vidas de doble estándar. Soy así el domingo, pero soy otro en la semana. Y eso es lo que vemos. Fíjate los versículos 3 al 5, por favor. Dice el Señor Jesús: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Creo que nosotros podemos hilar muy bien este texto con lo que dice allá Pablo en Romanos 14. No vayas,
Pero había un conflicto allá con los romanos, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? Habían dos grandes conflictos. Uno, se peleaban por la forma de pensar acerca de los alimentos, ¿se acuerdan más o menos? Y otra forma de pensar es que discutían acerca de los días ceremoniales, ¿no? Y Jesús les dice, sí, Jesús, la palabra de Dios a través de Pablo dice, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Escucha, dice Pablo allá a los romanos, para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, si alguno de ellos hace un juicio erróneo, a lo mejor porque es muy escrupuloso, a lo mejor porque tiene ciertas cuestiones, o sea, ¿quién eres tú para juzgarlo? ¿Sí? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, Cristo, aunque haya caído en un error debido a su escrupulidad, ¿se existe esa palabra? Por ser escrupuloso, Él le dice, tranquilo, el Señor lo va a mantener firme hasta el final. ¿Tú por qué lo juzgas? ¿Sí? Esencialmente lo que Pablo le está diciendo es, hey, ya basta, paren de estar juzgándose unos a otros, paren con eso, ¿sí? O sea, deja de pensar que tú eres el juez. ¿Quién es el juez? Dijimos, Dios es el juez justo, ¿no? Lo que tú y yo hacemos, mi hermano, cuando juzgamos a alguien que no piensa como nosotros, cuando lo juzgamos, lo que estamos haciendo es tomar el papel de ¿quién? De Dios. ¿Ves el peligro? Tomamos el papel de Dios. Y Jesús aquí dice, versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, obviamente eso es una hipérbole, ¿no? Es una figura retórica en la cual se exagera o se disminuye un asunto y Jesús usa esta figura retórica para hacer un énfasis en su enseñanza, ¿sí? Viga en el griego habla de un poste que sostenía un edificio, ¿sí? Es un poste grande que sostenía un edificio. Y la manera que está dicho aquí, o sea, seguramente hizo reír a muchos, ¿no? O sea, imagínate a alguien así con una viga caminando, ¿no? Imagínate, está gracioso, ¿no? Pero más gracioso es pensar que esa persona con una viga de ese tamaño pueda andar queriendo quitarle una paja, ¿no? Algunas traducciones lo traducen como mota de polvo, cuando dice paja, ¿sí? Pero la palabra aquí es calfos, y esta palabra habla más bien de un tallo, habla de una rama seca, habla de una astilla. Ahora, estamos entendiendo. Es imposible cargar una viga, ¿no? Pero ¿será doloroso tener una astilla en el ojo? Si luego una basurita, ¿sabes? Que ayúdame, ¿no? Sóplale, ¿no? Entonces, no, es ser doloroso una astilla, ¿no? Es doloroso, ¿no? Ahora, una astilla en el ojo es pequeña comparada con una viga, ¿sí o no? Es pequeña, ¿sí? Pero no es algo insignificante en el ojo. No es algo insignificante, ¿sí? Nuevamente, trata de entender eso. ¿Cómo se siente una astilla en el ojo? Grande, ¿no? Sientes que traes una viga, ¿no? Pero es solamente una astilla, ¿no? La comparación que hace Jesús aquí es entre una falta, lo que está haciendo aquí Jesús no es hacer una comparación entre un pecadito y un pecadote. No está comparando un pecadito con un pecadote, sino está haciendo una comparación entre un pecado grande y un pecado gigantesco. Nuevamente, una paja es algo pequeño, una astilla es algo pequeño, no es algo grande, lo siento. Entonces no está diciendo que es un pecadito, está haciendo la comparación entre un pecado grande y un pecado inmenso. Eso es de lo que está hablando, ¿sí? Nosotros sabemos que el auditorio al cual Jesús le está predicando, hay fariseos, hay escribas, ¿sí? Eran hipócritas que estaban cegados en su arrogancia. O sea, ¿qué más estorbo pueden tener esos fariseos y escribas en su vista que la hipocresía? Eso hace la hipocresía, ¿sí? Y aplicándolo a nosotros, mis hermanos, nosotros debemos de reconocer ese fariseo que traemos dentro, como dice un pastor. ¿Sí o no? O yo no. Somos muchas veces así. Muchas veces somos así, ¿sí? Los fariseos, ellos comenzaron en un periodo intertestamentario, ¿no? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Empezaron bien. La idea que ellos tenían era, literalmente lo que significa fariseo es separado, apartado.
¿sí? Y ellos lo que quisieron es tratar de poner de nuevo una atención hacia la ley de Dios y hacia la palabra, ya que los mandamientos fueran respetados. Pero en eso, su justicia propia tomó lugar muy pronto. Ellos se empezaron a separar de los demás, ¿sí? ¿Se acuerdan aquella historia que tenemos del fariseo y el publicano? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo él se separa y dice, gracias porque yo no soy como este hombre? ¿Sí? Él estaba trayendo una oración del Talmud y lo que estaba haciendo era simplemente notar esa separación entre los hombres. Eso es hipocresía, hermanos. Porque todos los hombres somos pecadores, ¿sí o no? Pecamos contra Dios, ¿sí? Entonces, la hipocresía, hermanos, es una ceguera, ¿sí? El punto que está hablando aquí Jesús es no andar de criticones, es no andar considerándonos a nosotros como superiores a los demás, hermanos. Fíjate, J.C. Riley, hablando de este texto, dijo lo siguiente: lo que nuestro Señor quiere condenar es un espíritu buscador de defectos, la inclinación a culpar a otros por ofensas insignificantes o asuntos de indiferencia, el hábito de emitir juicios impulsivos y apresurados, una disposición a magnificar los errores y debilidades de nuestros vecinos y pensar lo peor de ellos. Está muy claro, ¿no? Es lo que Cristo está tocando aquí. El problema más grave, hermanos, de este texto es juzgar, o que al juzgar asumimos el papel de Dios, ¿sí? Somos pecadores, hermanos, y sabemos que necesitamos trabajar entre nosotros, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto, perdón. Algunos necesitamos que venga algún hermano y me quite un poquito de esa astilla, ¿no? Que me vaya quitando poquito a poquito esa astilla que tengo. Pero algunos de nosotros también necesitamos reconocer que tenemos una viga en nuestro propio ojo, ¿sí? Como podemos darnos cuenta, el punto es la hipocresía en nuestro corazón. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a conquistar la hipocresía en nuestras vidas. Y que con humildad podamos reconocer a los demás como iguales, es decir, que no somos nada mejores a ellos, que somos iguales en Cristo. ¿Cómo se puede ver en corto la hipocresía? Digamos, no estamos en la reunión y, y alguien te dice, ¿sabe qué, hermano? No he leído la Biblia hace 2 días, ¿no? Y de volada se te sube lo fariseo, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo que no has leído la Biblia? ¿Cómo puede ser, no? Y le empiezas a dar una exhortada, ¿no? Para que suene bien religioso, ¿no? Lo empiezas a exhortar, ¿no? Pero tú no has leído la Biblia desde el domingo pasado. Llegaste y dejaste la Biblia ahí. Llegaste de la reunión, dejaste las llaves, dejaste la Biblia ahí y se quedó. Eso es hipocresía. Que tú vengas a pedirle a otra persona que haga lo que tú no haces. Si tú no tienes vida de oración, no puedes andar regañando a otros porque no andan orando. No está bien que hagamos eso, no podemos hacer eso, somos hipócritas. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones? Porque entre más consciente tú estés de tu pecado y del dolor que produce ese pecado en ti, es entonces como tú puedes estar capacitado para ayudar a otros. Es en ese reconocimiento de tu pecado, es en ese reconocimiento de tu necesidad que tú verdaderamente puedes ayudar a otros, ¿sí? Pero si tú lo haces mal, hay una advertencia en el versículo 2. Mira la advertencia. Es de parte de Jesús, ¿sí? Que si nosotros juzgamos, Dios nos va a juzgar con el mismo tipo de juicio. ¿No das gracia? No hay gracia. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si damos gracia, gracia nos va a ser dada. Condenamos, así nos irá. ¿Sí? Yo sé que la palabra te está hablando al corazón y sabes que has juzgado, pero lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude para enderezarnos, pedirle perdón a Él, ¿sí? Que podamos ordenarnos en su verdad, ¿sí? Y cuidarnos también, hermanos. Y esto aquí ya va a la congregación o más a fondo. Cuidarnos de aquellos que lo andan criticando todo. Aquí en la congregación, ¿sí? Cuidarnos de aquellos que andan criticando todo, ¿sí? Escucha, yo debo amar a todos, ¿estamos de acuerdo? Pero yo puedo escoger a mis amigos.
Yo puedo escoger a mis amigos, ¿sí? Las amistades con las que te rodeas, ¿sí? Y ubiquemos, o sea, tenemos que ubicar. Si tenemos este problema, ¿sí? O necesitamos revisar nuestras amistades, ¿sí? Vamos haciéndolo, ¿no? Vamos haciéndolo, vamos analizando. Una persona crítica, hermanos, es aquella que tiene ese hobby de criticar todo, 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 todo. Ve las faltas en todo, hasta en el color de la pintura. Las faltas las ven todo. Y entonces tiene esa forma de pensar como, si yo estuviera ahí, yo lo haría así. O si yo fuera así, yo lo haría así. Hablan mal de las personas, hablan mal de la iglesia, hablan mal del clima, hablan mal del gobierno, hablan mal de todo. ¿Sí? Y la cosa es que este pecado de juzgar mal a los demás, al igual que esa ira y al igual que el orgullo que hemos estado hablando, ¿sí? Muchas veces se cometen ¿en dónde? En la familia, se cometen en casa. ¿Sí? Qué terrible, hermanos, cuando estas críticas son hechas constantemente hacia los hijos o hacia el cónyuge, ¿sí? O hacia los padres. Qué terrible es eso. Porque la persona que está en la familia es la que más me conoce, ¿no? Y es de la que muchas veces se puede estar recibiendo constantemente crítica y crítica y crítica, ¿sí? Pero claro, cuidamos que la iglesia no lo sepa, ¿no? O sea, parece que entro por esa puerta y como que me transformo. Pero eso no puede ser así, ¿sí? En caso de un mundo de crítica, en la iglesia soy una santa paloma. Tarde que temprano, eso forma un criterio en las personas que están en mi familia, como de que nada de lo que hago está bien. Nada de lo que hago está bien. Escuché hace poco la historia de un pastor que hablaba de una hija a la cual sus padres constantemente le estaban criticando por sus notas, constantemente, constantemente, constantemente. Y esta hija mejoraba y mejoraba, y no importaba cuánto mejorara, iba a recibir más críticas nuevamente y más críticas nuevamente. ¿Sí? Hasta el punto que esa hija terminó en un hospital mental. Qué triste, ¿no? Qué triste, qué terrible. ¿Sí? La lengua que Dios nos dio, mis hermanos, no nos la dio para criticar, ya vamos a hablar de ello muy pronto, pero no nos dio la lengua para juzgar injustamente o criticar a las personas, ¿sí? Este tipo de juicio contra otros, ¿sí? Se hace de manera injusta, no demuestra interés, ¿sí? No demuestra amor, se acerca nada más para criticar, no hay un amor, no hay un interés, oye, me interesa tu vida, no, para nada, ¿sí? Y eso no es permitido por Dios. No se hace en un justo juicio. Un justo juicio, hermanos, comienza de esta forma. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Critícalo. ¿Sí ven? ¿Dice critícalo? No, dice ve, ve. No, es que él me hizo y yo me voy a quedar aquí. No, ve. Sí dice ve, ¿verdad? Ve, ve. Ve, dice. Tú ve, tú dirígete hacia él y repréndele, ¿sí? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, reconocer esto. Dios ve qué cosa. El corazón. Dios ve el corazón. Él hace una búsqueda en nuestro corazón para ver cuál es la motivación correcta. Cuando yo estoy haciendo una evaluación moral acerca de otra persona, Dios está viendo mi corazón. ¿Te importa eso? ¿Que Dios está viendo tu corazón cuando juzgas? Él está viendo si cuando estás juzgando a alguien lo estás haciendo con justo juicio o no. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Sully. ¿Sí la vieron? ¿Sí o no? La del capitán. Se llama Chesley Sully Sullenberg. La interpreta Tom Hanks. ¿Sí? Está muy buena esa película, ¿no? Y cuenta cómo de manera milagrosa, en el 2009, solamente 3 minutos después de que el avión despegó, una parvada de gansos chocó contra los dos motores del avión, ¿sí? Y bueno, el capitán Sully estaba conduciendo este avión con 155 personas a bordo, ¿no? 150 pasajeros y 5 personas de sobrecargo, ¿no? Y cuando esto sucedió, él, por la experiencia que tenía de 30 años de pilotear, acuatizó en el Hudson, ¿no? En el Hudson, ahí en el río, ¿no? En Nueva York, ¿sí?
Y obviamente esto fue asombroso, ¿no? O sea, fue reconocido todas partes, ¿no? Él demostró la experiencia que tenía. Pero después de esto, si tú ves la película, comienzan ¿qué cosa? Las investigaciones, ¿no? A ver cómo a ver todos los factores. O sea, ¿lo hizo bien? ¿Qué ocasionó eso? ¿Siguieron los procesos adecuados? ¿No? ¿Siguió todos los pasos como debía hacerlo? Y tú dices, ¿pero cómo? Si fue un éxito. ¿Qué le preguntan, no? ¿Cómo, no? Bueno, de una manera a Dios le interesa de esta misma manera los métodos. ¿Estamos de acuerdo? A Dios le interesan los procesos. A Dios le interesa cómo haces lo que haces. ¿Cuál es la motivación cuando juzgas? ¿Cómo es que qué motiva tu corazón al juzgar a una persona? ¿Sí? Es decir, cuando juzgas el pecado de tu hermano, ¿qué es lo que te interesa? ¿Que ese pecado sea corregido? ¿O te interesa la gloria de Dios? ¿No? Obviamente cuando el pecado es corregido se ve la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y creemos en eso, creemos en la disciplina en la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cuál es la motivación? Que ya nada más esto se corrija y no me interesa el hermano. ¿Qué métodos utilizas con tu hermano cuando tratas una situación? ¿Sí? ¿Qué métodos utilizas? O sea, no te importa cuando tratas una situación, solamente que esto sea corregido. No me importa que el corazón de mi hermano quede destrozado. Solamente que se arregle la situación. Para Jesús, hermanos, ¿sí? Para Dios, la vida de sus hijos es mucho más importante, ¿sí? que una aerolínea o un gobierno puede valorar una vida. Para Dios, la vida de sus hijos es muy, muy importante. Y por ende, es muy importante cómo tratamos las situaciones, si juzgamos con justo juicio o no. Ok, te has acercado tú a la persona, como vimos, ¿no? De tú y él solos, ¿no? Repréndele. Ya te acercaste tú con él, viniste con él, le reprendiste, ¿ok? Ahora hay procesos que el juez establece, el juez justo, para ver cómo debemos de llevar a cabo un justo juicio. Deben de ser seguidos esos procesos. Primero que nada, el justo juicio debe ser construido ¿sobre qué? ¿Sobre lo que yo pienso o sobre la palabra de Dios? Sobre la palabra de Dios, ¿sí? Mi juicio sobre esa persona no puede estar establecido sobre lo que yo considero que es pecado, sobre lo que yo considero que es una falta, ¿sí? Escucha, yo sé que suena tonto, pero mejor lo dejamos claro. Pecado no es una falta a lo que a mí me agrada o a lo que a mí me gusta. Eso no es pecado. Pecado es cuando se violenta la palabra de Dios, ¿sí? Pecado es cuando se falla o se falta a la ley de nuestro Dios, cuando se le violenta, ¿sí? La Biblia es lo que marca lo que es correcto e incorrecto. El yo pienso, el yo creo o yo siento no tiene lugar aquí. No tiene lugar aquí, no cabe, ¿sí? Porque si no ahora la forma en la que nos conducimos como iglesia ya está basado en lo que dice tal o cual líder y no en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, mis hermanos, debe ser esa plomada, debe ser esa regla a la cual nosotros nos alineamos. ¿Ok? ¿Ya está puesta la base de mi justo juicio? ¿Sí? Ahora segundo, ahora sí la motivación. La motivación, hermano. ¿Sí? ¿Cómo confrontas a esa persona volviendo a ese punto? Debe ser en amor. Debe ser en amor. La finalidad debe ser que las cosas no solamente se hagan, sino que esa persona sea restaurada. Sea restaurada. ¿Sí? Si tú lo que quieres es hacerlo sentir mal, si tú lo que quieres es condenarlo, si tú lo que quieres es menospreciarlo, eso no es aprobado por Dios, ¿sí? Si tú lo que buscas es juzgarlo y entonces tú ponerte en el balcón de tu orgullo y desde ahí mirarlo, eso no es aprobado por Dios, ¿sí? Te vas a meter en problemas con el Señor. Se supone que la motivación que debería moverte es la de ganar a tu hermano, ¿no? Le has ganado a tu hermano, vimos ahí en el texto, ¿no? Si te acercas con él, es reprenderle, ¿sí? Pero es venir a él. ¿Para qué? Para que Él ordene su camino y entonces pueda caminar de cara a Dios. Sí. Acompáñame a Gálatas 6:1, por favor. Estamos en la última parte. Sí. Yo lo que debo buscar es que mi hermano
pueda disfrutar el gozo de la salvación, que pueda caminar, como dije, de cara a Dios, que ese pecado no esté ahí estorbándolo. Eso es lo que yo debo de juzgar cuando voy a juzgar un asunto, ¿sí? Y Pablo nos dice aquí cuál es el proceso y la motivación que nosotros debemos de tener al juzgar una situación. Gálatas 6:1 dice hermanos. ¿A quién se le dirige? Pues hermanos, ¿no? Creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna preferencia del pastor, en alguna preferencia de los hermanos, en la denominación, dicen alguna falta, es decir, nos está remitiendo a la palabra, ¿no? Una falta a la palabra, ¿sí? Entonces dice si alguno fuere sorprendido, es decir, lo cacharon en el acto, lo vieron, lo descubrieron, ¿sí? No hay forma de que se esconda, ya está descubierto. Este hermano quedó enredado por ese pecado. A veces de volada pensamos en algo inmoral, ¿no? En ver pornografía, en el uso, el consumo de, el alcoholizarse, ¿no? En las drogas, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? En adulterio. Pero hay otras cosas que son abominables delante de Dios. ¿Qué tal el estar chismeando? ¿No? Un grado quizá menor, pero ¿qué tal la glotonería, ¿no? ¿Qué tal? Pero digamos, no es descubierto, ¿no? En algo escandaloso, en algo que sabemos que es escandaloso, algún pecado, es sorprendido, ¿no? Está hablando de esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con el hermano? ¿Cuántos dicen que lo aventamos al tren? ¿Eso hacemos? Por supuesto que no. ¿Qué hacemos? Buscamos su restauración. Buscamos su restauración. Dice, me regreso hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Es decir, aquí no está hablando de hermanos carnales. Está hablando de hermanos espirituales, ¿sí? Ahora, realmente cuando hablas de hermanos espirituales dices, bueno, un hermano espiritual nunca va a reconocer que es un hermano espiritual, porque un hermano espiritual es alguien humilde. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que fue José Luis el que dijo eso. Al momento que hablas de la humildad, ya se fue la humildad, ¿no? ¿Sí fue? Algo así, ¿no? O sea, no, pero es alguien que tiene un corazón tierno, es alguien que muestra corazón de pastor, es alguien que se acerca, que trata contigo, que busca tu restauración, ¿sí? Si tú pones al hermano carnal a solucionar, va a ser un destrozo. Es como agarrar el corazón y agarrar un roto martillo y ¿no? ¿Sí se maneja así? Es como tratar una situación con una de esas herramientas. Un hermano carnal no puede hacer eso. No puedes ponerlo a tratar una situación así. Deben ser hermanos espirituales, hermanos maduros. A ellos, Pablo les dice, restauradle. ¿Con soberbia? No, ¿cómo dice la palabra? Con espíritu de mansedumbre. Si esto es lo contrario a la soberbia, es lo contrario a creerme más, ¿sí? Es alguien con un espíritu humilde, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Esto habla de conducirse con cautela, ¿sí? Habla de conducirse con cautela. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado que mientras estoy ayudando a mi hermano, yo cuide mi corazón de que en algún momento yo no vaya a estar juzgando esa situación. Puedo entrar muy bien a la situación, por la gracia de Dios, pero descuidarme. Y entonces, llegar a considerar, yo ya soy mejor, yo puedo manejar eso. Y juzgarlo. Entonces dice que lo hagas con cautela, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Eso dice, ¿sí? Que te creas mejor. ¿Sí? De modo, hermanos, que para juzgar con justo juicio, número uno, la palabra dice que debe ser el estándar, ¿ok? El estándar debe ser la palabra para juzgar. Número dos, la motivación del corazón, ¿sí? Yo debo de ver entonces si hubo una falta contra la palabra y la motivación que debo de tener debe ser la correcta. Restaurar a mi hermano, no condenarlo, no menospreciarlo, con amor y con ternura buscar su restauración, hacerlo con cautela, ¿sí? Entendiendo que Dios es el único juez verdadero, ¿sí? Y número tres, hermanos, ¿sí? Debo de tener entendimiento que Dios es el juez justo. Dios es el juez justo. Todos vamos a comparecer un día delante de Dios. Por eso Mateo 7:2 nos dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. Escucha, si yo tengo bien claro, ¿sí? Si yo tengo bien claro que Dios es el juez justo y no yo, eso me va a ayudar, hermano, a mantenerme humilde para que yo pueda recordar que la palabra de Dios
y no mis preferencias son la regla que me debe de guiar, ¿sí? Recordar que Dios es el juez justo y no yo, me va a servir, hermano, para recordar que la hipocresía es algo que está en mi corazón y que necesita ser conquistado por el Señor. Me va a recordar que yo necesito gracia para conquistar esa hipocresía. Pero también me va a ayudar a recordar que mi hermano que está a mi lado también necesita gracia, ¿sí? Me va a ayudar, hermano, a reconocer que Cristo vino a salvarme. Me va a ayudar a recordar que como aquella mujer, ¿se acuerdan que iba a ser apedreada? Yo debía ser apedreado. Yo debía haber sido muerto, ¿sí? Aquella mujer que iban a lapidar, ¿sí? Tenía una condenación, yo también tenía una condenación sobre mí. Y vino Jesús a mi rescate. Y cuando yo volteé a ver a aquellos que me juzgaban, entonces el Señor me preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y yo volteé y dije, nadie, Señor. Entonces yo puedo escuchar, igual que la mujer, las palabras del Señor Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y no peques más. Amado hermano, en Cristo tu pecado, ¿sí? El juicio que estaba sobre tus hombros, ¿sí? Por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, fue removido de tu cabeza para siempre. Para siempre. Ahora extiende gracia a otros hermanos. Extiende la misma gracia que recibiste. Extiende esa gracia. Si bien no puede ser igual, ¿verdad? Obviamente, extiende ese tipo de gracia, esa gracia que da lo que no se merece. ¿Sí? Ama a los demás. Busca la comunión con los hermanos, que su comunión sea establecida. ¿Sí? Eso es juzgar con justo juicio. Eso es juzgar con justo juicio. Yo quiero concluir solamente invitando a cada persona aquí a someterse a un concienzudo examen delante del Señor. Y bien haríamos si nos acercamos a alguien, a lo mejor después de la reunión, y le preguntamos, a alguien espiritual, ¿estamos de acuerdo? Si no te van a traer el rotomartillo, ¿no? Pero quizás estás en esa falta, ¿sí? Y quizás estás ahí, ¿no? Y quizá preguntarle, ¿no? O sea, si yo ya lo ubiqué, que ya tengo ese espíritu de crítica, decirle, Señor, perdóname. Me la paso criticando hasta los pajaritos, ¿no? Pero si tengo ese espíritu de crítica, o sea, o si no lo veo, entonces preguntarle a alguien, oye, hermano, ¿tú crees que yo tengo esto? Y aguanta la respuesta, porque si te dice que sí, seguramente es que sí. Como el mal aliento, ¿no? No se nota. No lo notamos, pero los demás sí. Los demás sí. ¿Sí? Quizá tenemos ese espíritu de crítica. ¿Sí? Quizá bien fácil que encontramos las faltas en los demás, las faltas en mi familia, las faltas en los hermanos, en los hermanos, en el pastor, en la iglesia. ¿Sí? Bueno, si es así, pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor. Pidamos su gracia y enderecemos el rumbo, hermanos. Hermanos, nuestro Señor nuestro Dios es Dios de toda gracia. Amén. Es Dios de toda gracia. Ese es nuestro Dios. Solo Él puede cambiar nuestro corazón. Solo Él puede quitar lo que le estorba y nos estorba a nosotros para que solo Él sea glorificado. Amén. Entonces, nos ponemos de pie. Yo quiero solamente invitarte un momento a que de verdad, ahí, cuando tú estás, solamente Dios conoce tu corazón, ¿estamos de acuerdo? Nadie aquí conoce tu corazón, nadie. Y si alguien llega a conocer algo del corazón de alguien, nadie te conoce como te conoce Dios. Así que haz este examen delante del Señor. Pregúntale, Señor, ¿yo soy verdaderamente alguien que juzga injustamente? Y sí, la respuesta es sí, juzgamos injustamente. Pero verdaderamente ya lo he hecho un hábito, ya tengo un espíritu de crítica hacia los demás. Si es así, hermano, corrige delante del Señor.
El texto nos enseña acerca de la hipocresía, acerca de lo que vimos en Mateo 7, en Juan 7, en otros textos nos habla acerca de la hipocresía. El yo ponerme por encima. Incluso conocer cuando algo está mal, pero yo hacerlo, no tengo excusa. La palabra dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él como mentiroso. ¿Sí? Pero también nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es Dios de toda gracia. Así que pidamos, en verdad, perdón. Pidamos perdón al Señor. Y en verdad, yo no lo estoy diciendo de broma. Acércate a otros hermanos y pregúntales. De verdad, si se me acercan dos o tres, yo sí les puedo decir la verdad. Y no lo voy a callar. Si lo eres, lo eres. Y te lo voy a decir. Y si yo lo soy, también me voy a acercar. De hecho, me voy a acercar con dos o tres después. Sí, también allá. Pero hermanos, Dios es Dios de gracia. En verdad, esto es un pecado que nos estorba. Si queremos ayudar a otros y restaurar a otros, debe ser con amor. Pero yo primero tengo que quitarme eso que está en mí. Yo primero tengo que quitarme la viga que traigo para entonces ayudarle a mi hermano a quitar el aserrín, ¿no? Ahí en su ojo. Ayudarle. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Venimos a ti en el nombre de Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote que nos ayudes, Señor. Que nos perdones porque juzgamos injustamente. ¿Quién nos ha puesto a nosotros en el papel de jueces? Si nuestro hermano cae o se levanta es para ti, Señor. Nosotros no podemos juzgarlo, no nos corresponde a nosotros. ¿O quién nos llamó como jueces? ¿En qué momento pasamos de ser polvo perdonado a jueces? ¿En qué momento, Señor? Perdónanos, Dios. Perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia. Ayúdanos, Señor. Queremos bendecir a tu pueblo. Queremos ser útiles. Queremos caminar en esa gracia y ofrecer gracia a otros. Oh Señor, permite que este lugar abrace al pecador. Abraza al pecador. Abraza, Señor, aquel que vive sin ti. Que pueda reconocer su pecado y venir como esa mujer que iba a ser lapidada. Que venga en arrepentimiento, Señor, en fe. Y que pueda levantar sus ojos delante de ti, Señor. En arrepentimiento, Señor, y en fe, saberse perdonado. Y poder escuchar esas palabras de ti. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No nos permita, Señor, ponernos en una posición que no nos toca. Ayúdanos a juzgar, Señor, justamente. A discernir, Señor, las falsas enseñanzas, las herejías. A discernir, Señor, todo lo que ataca a tu iglesia, Señor, las enseñanzas del mundo, las ideologías, los adoctrinamientos, Señor. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo, esos argumentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar santidad. A buscar santidad, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tratar con nuestro corazón, por mostrarnos nuestro corazón y por ayudarnos. Porque con esas manos perfectas, Señor, entonces esa operación, esos cambios, Dios, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios. Sigue cambiando nuestro corazón, Señor. Por favor. Muchas gracias, Señor. Y fórmanos a Cristo. Te bendecimos y damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Su iglesia dice: amén. Amén. Gracias, Señor.